del viernes también, lamentablemente por los días feriados. Por los días feriados hemos, yo diría, hemos perdido, pues, porque una clase no avanzar es una clase perdida, no se puede recuperar el tiempo, ¿ah? A veces dicen, podemos decir, no, voy a recuperar el tiempo, pero no, pues el tiempo no se puede recuperar. Por lo menos físicamente hablando, ¿no? ¿Cómo recuperarías el tiempo? A ver, recupera el tiempo, no se puede, eso es casi imposible. Tienes que tener una máquina del tiempo, ¿no? Volver el pasado, o sea, imagina que ayer, volvamos a ayer, ¿no? Y lo que teníamos que hacer ayer, tendríamos que hacer en ese tiempo. Pues eso es recuperar tiempo, volver al pasado. Pero eso se puede, no se puede. Una máquina del tiempo, probablemente, ¿no? Pero en el futuro. Pero ¿cuándo será ese futuro? Algún día, ¿no? ¿Sí o no? A ver, futuros ingenieros, ¿cómo piensan ustedes? Entonces, ya no les quiero no les quiero dejar, ya, digamos, que piensen mucho en ese sentido. Ya. Mejor vamos a lo nuestro, ¿ya? Vamos a lo nuestro. Ya, listo. Habíamos terminado vectores, ¿ah? Ajá. ¿Hemos terminado vectores o no? Pues, mira, habíamos terminado, felizmente, ¿eh? Felizmente habíamos terminado. Ajá, habíamos terminado vectores, chicos. Eso me da algo de tranquilidad. Algo de tranquilidad. Ajá, habíamos visto todo. Ahí está, pero habíamos visto. Ok. Bien, ahora sí, entonces empezamos el segundo capítulo. Segundo capítulo, pongan entonces capítulo 2. Capítulo 2, chicos. Vamos, ¿ah? Con todo, ¿ah? Con todo. Tenemos que empezar con fuerza, porque ya se vienen los exámenes. Entonces, capítulo 2, pongan capítulo 2 con mayúsculas, si es posible. Eh, ¿Qué vamos a poner? Capítulo 2, capítulo 2, y vamos a poner estática. Muy bien, señores. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, por favor? ¿Lo tienen o no? Ahí está. ¿Ok? Capítulo número 2, estática. Todos a ver, vamos, señores. ¿No? A veces retomar de los feriados es un poco, cuesta, ¿no? Cuesta mucho retomar el ritmo. Lo que estábamos viendo, ahí vienen los feriados y nos cambian de orientación, ¿no? Incluso es así, pues. Entonces vamos, chicos, ¿ya? ¿Lo tienen o no? A ver, señores. Están medio apagados, ¿no? Pero, ya. Pero es lo mismo, Daniel. O sea, es un método, ¿no? Eh, es un método. Sí, el semestre anterior, por ejemplo, hemos visto sobre el segundo método, ¿no? En el caso del producto vectorial, ¿no? En el caso del producto escalar es el único, la única forma es lo que habíamos visto. O sea, en el caso del producto escalar, tú puedes utilizar el método de si tú sabes que existe ese método y te parece más cómodo, pues, pues puedes utilizarlo, no habría ningún problema, ¿no? En el caso del producto vectorial, hemos utilizado, pues, tal como debe ser la definición, ¿no? Esta es la definición, ¿no? Esta es la forma, el producto vectorial de A por B es A, B, C, no T, multiplicado por su vector normal. Les he explicado todo. O también el producto vectorial de A por B es a la E. Entonces, aquí habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer, ¿no?
Entonces, hemos hablado de los vectores unitarios I, J, K, el producto de esos vectores, todo lo demás, o sea, ya lo que hemos discutido. Pero si tú tienes en tu mente, Daniel, que lo que tú dices, el método de determinantes, pues también podrías hacerlo. Podrías hacerlo, no habría ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente, ya no es la clase de hoy día, simplemente debido a la inquietud de vuestro compañero Daniel, puedo decir también que el producto vectorial A por B es igual a ¿qué? A calcular la determinante de una matriz. ¿Saben lo que es una matriz? Pues hay que tener base de eso, ¿no? Determinante de una matriz I, J, ¿no es cierto? K. Mira, la verdad, esta clase ya es como una aclaración nomás, no es que la clase de hoy día, ¿eh? Entonces, eso sería igual a escribir aquí. Ahora, a continuación, las componentes del vector A que vienen a ser a la componente X, la componente Y la componente Z, ¿no es cierto? La componente Z del vector A, ¿no? Y luego a continuación colocamos las componentes del vector B. Entonces la componente X del vector B, la componente y la componente Z. Este se llama el método de determinantes. Si tú quieres, puedes hacerlo por este lado. ¿A qué vas a arribar? A lo mismo. A lo mismo. O sea, vas a arribar a lo mismo, a este aquí. ¿Cuál es el resultado de hacer el producto vectorial? Vamos a buscar a este mismo. Vas a arribar a este mismo. O sea, después de operar las determinantes, vas a tener que arribar a este mismo. ¿Me entiendes? O sea, ¿no? Si desean, lo traslado a este mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Aquí está. O sea, aquí, ¿no? O sea, vamos a tener que arribar a lo mismo. O sea, el resultado va a ser igual a ¿qué? Igual a esto. El resultado va a ser, esto no corresponde, no corresponde. Estas son las aclaraciones que yo les hice, no corresponde, no. Todo lo que es innecesario, borramos. Aquí tampoco esto no corresponde. Solo es la parte que está escrito con plumón color verde, nada más. ¿Por qué? Porque ese es el resultado. Fíjense. Entonces, vamos a hablar a este mismo. O sea, esto va a ser igual, la acomodamos si es posible. Va a ser igual a, ¿no? O en todo caso, así, bien, pasa estas cositas. Así la acomodamos. ¿No es cierto? La acomodamos nada más. Ustedes dicen más. Esto se siguió del otro lado. Aquí viene el signo más y este aquí, ¿no? Ah, no, es así. Ahí va. Este viene el siguiente, ¿no? Un poquito movemos esto, así, mira, ¿no? Así. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Más, este más, o sea, más este aquí, ¿no? Más todo este, ok, señores, eso es, no es otra cosa. Es exactamente esto. Y este no sé dónde. Mejor lo borro y lo escribo otra vez. ¿Ok? A esto, o sea, al mismo vamos a arriba. ¿Ya? Ese es el segundo método que de repente Daniel, ¿no? Yo estaba ansioso de decir, ¿y cuándo voy a hacer por el segundo método? Pues el segundo método es eso, o sea, es lo mismo, es lo mismo. Entonces tú haces la determinante aquí, esto tú sabes que es determinante de una matriz,
¿Qué vas a hacer? Un arreglo de la determinante. Y J acá, luego las componentes del vector A, y enseguida las componentes del vector B. Y luego multiplicas y llegas a este mismo. O sea, es el mismo, la misma respuesta, ¿no? Entonces, si deseas, si manejas muy bien estos conceptos, pues lo haces por ese lado. No había ningún problema. ¿Ok? De repente tú eres un trucho, pues, manejando determinantes, calculando determinantes de una matriz. Entonces, para tu producto vectorial, pues usas eso, que la respuesta es lo mismo, ¿no? Eso sería aclarando Daniel. Es un método más, o sea, es un método más para poder calcular el producto vectorial, ¿no? La esencia yo ya les he explicado qué representa el producto vectorial, ¿no es cierto? Ese es un vector, todo eso. Entonces, es eso, Daniel. ¿Ya? Si alguien está más, así como Daniel, interesado en utilizar el segundo método que se llama la determinante o método de determinantes, pues puede usar este, que viene a ser esto mismo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, Daniel? Estamos, a ver, está muy bien tu inquietud, pero no sé si hay alguien más que respecto a eso. A ver, me están copiando, chicos. Pareciera, siento que nadie me copia. Sí, profesor, sí se le escucha. Ok, ok, muy bien, señores. ¿Ya? Entonces vuelvo a recargar. Si de repente sí le copian, gracias, Juan Alberto. Si de repente alguno de ustedes manejan muy bien el concepto de determinante de una matriz, que viene a ser hacer un arreglo matricial, entonces también para el producto, para el caso, solamente, ¿eh? Para el caso del producto vectorial, lo puedes usar eso. ¿Ya? Que la respuesta va a ser este mismo, ¿no? Lo mismo que habíamos aprendido para el producto vectorial usando la definición. ¿Ok? Solamente como su nombre indica, es un segundo método, ¿no? ¿Ok? Aclarando eso, porque hubo una inquietud de vuestro compañero Daniel Espinosa, pero está muy bien. Bien, en el examen no es que no te voy a calificar, te va a calificar. Si realmente dominas ese método y lo haces por ese método del producto vectorial, resuelves el examen por ese lado, pues yo te voy a hacer valer, ¿no? Con tal que uses bien el concepto de lo que viene a ser esto de aquí, ¿no? La determinante de una matriz, este de aquí. ¿Okay? Bien, eso sería. Vamos entonces, esto no es estática, pues, entonces vamos a ver la estática, ¿ya? ¿Qué viene la parte más importante de nuestra asignatura? Ahora sí, vamos a ver realmente la física, porque a veces el caso de los vectores, hasta un matemático puede explicar, ¿no? Los matemáticos también les pueden explicar lo que vienen a ser los vectores, ¿no? Los matemáticos, yo sé que en los cursos de matemática también han hecho vectores y todos. Y pareciera que estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Ahora sí, viene prácticamente la esencia de nuestra asignatura. Nuestra asignatura se llama física, ¿no? Física uno. Ni siquiera es física uno, dedicado para ingenierías, estudiantes de ingeniería. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ahora sí viene la parte física, estática. Entonces, pongan aquí, ¿ya? Esto solamente es una aclaración nada más. No vayan a confundir. Mejor abrimos una nueva página, ¿ya? Porque alguien puede decir, ¿no?, que eso será estática. Entonces, pongan estática, ¿no? Estática. Capítulo 2, ¿no es cierto? Capítulo 2 ya pusieron. Yo voy a volver a poner capítulo 2 y estática. Ok, esto es. Muy bien. Ahora sí, chicos, pongan atención, ¿eh? Pongan atención. Pongan atención. ¿En qué consiste la estática? ¿Qué estudia la estática? Ahora sí nos preguntamos, ¿qué estudia la estática? Pregunta, ¿qué estudia la estática? A ver, ¿alguien tiene una respuesta o no? ¿Qué estudia la estática? A ver, ¿alguien puede Es decir la qué cosa estudia estabilización la de estática o cuerpos no? en reposo.
¿Ah? ¿Alguien puede decir que estudia la estática o no? A ver, ¿qué estudia la estática? ¿Qué ha La puesto? A ver. estática, profe. Es lo Analiza los mismo, es cuerpos de mejor que avancemos. Muy bien, Rubén. Ya. En Ok, está muy bien, dice Daniel, muy bien. general, Le se copiamos, correcto. Profesor, disculpe, no pude estar en clases, mi internet está muy bajo y se para cortando. Vuelve a cargar ya, no hay, ¿cuántas veces puedes volver? Levanta la mano, Rubén, ya. A ver, Rubén, ¿qué estudia la estática? los cambios de la velocidad de un cuerpo o partícula, profesor. ¿Me escucha? Ajá, ya. Ajá. Ok, Solo Rubén. A estudia ver, eso. otro. Daniel, a ver, ¿qué estudia la estática? Ya, ok, 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 Daniel. Ajá. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que estudia la estática? Michael dice, Michael dice, es la conjunción, propagandas me sale, es la conjunción de la física y la matemática para solucionar problemas de la naturaleza con base en ecuaciones simples. Ajá, ok, ya. Miren, la estática, a ver quién más, Edith, ¿qué dice? A ver, Edith. Estudia las fuerzas en equilibrio si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, no actúan, o actúan varias fuerzas, y el resultante es cero. Decimos que el cuerpo está en equilibrio. Si un cuerpo está en equilibrio, significa que está en reposo, o se mueve en línea recta con velocidad constante. Muy bien. Me parece una buena definición, ¿no? Para estática, lo que indica nuestra compañera Edith. Ajá. Entonces, fíjense, tenemos ya una definición para lo que viene a ser la estática. Ya lo dijeron, mira, lo dijo aquí claramente, lo indica Edith y también lo indica eh, Daniel, ¿ya? La estática, primero, la estática viene a ser una rama de la física, ¿ya? La estática es parte de la física. Primero, la estática, ¿no? La estática, ¿no? Es parte de la física. Es una parte de la física, de la ciencia que se llama física, ¿no? ¿Ok? Pero es una parte. Coma se encarga de estudiar cuerpos en equilibrio. Eso es muy bien. Y por eso dije, ya lo dijeron vuestros compañeros. La estática es parte de la física, se encarga de estudiar cuerpos en equilibrio. Y con eso lo hemos dicho, todo lo que teníamos que decir. Cuerpos en equilibrio. Un cuerpo en equilibrio puede ser, por ejemplo, el siguiente sistema. Miren, vamos a ver, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar algunas imágenes que tengo, ¿no? Sobre la estática, ¿no? Ok, mira. Por ejemplo, tengo un cuerpo en equilibrio, aquí, ¿no? ¿Dónde están mis imágenes? Aquí, por ejemplo, este sistema, ¿no? Aquí. A ver, ojalá que pueda mover, porque a veces el programa no me permite. Vamos. A ver, ok. Luego la pizarra. No se puede, porque no se puede. Ahora se podría. Ahí está. Ajá. Ahí está. Por ejemplo, este es un cuerpo en equilibrio. Todos ven aquí, pero esperen. Si no, esto se va a llenar mi pizarra. Ok, miren, aquí tenemos un cuerpo en equilibrio. Miren. Observen. ¿No? Este es un cuerpo en equilibrio. ¿Ok? Ese es un cuerpo en equilibrio. Otro cuerpo en equilibrio. Ahorita les muestro otro cuerpo en equilibrio.
Miren, ahorita. O sea, a veces con las imágenes aprendemos, ¿no? Miren, otro cuerpo en equilibrio sería este caso. A ver, aquí, para que se pueda, aquí, miren, ¿ah? Otro cuerpo en equilibrio, ¿no? Otro cuerpo en equilibrio. Entonces, claro, incluso podemos aumentar de tamaño. ¿Ah? ¿No? Fíjense, ¿no? Cuerpos en equilibrio. ¿Ok? Cuerpos en equilibrio, señores. ¿No? ¿Qué estudia la estática? Estudia, primero, es parte de la física. La estática es parte de la física. Se encarga de estudiar cuerpos en equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que estudia la estática, señores. Entonces, ahora sí, toda una discusión viene. Ahora sí viene toda una discusión. A ver, ¿no? Viene toda una discusión. Como ya sabemos qué cosa es un cuerpo en equilibrio, miren, eso es un cuerpo en equilibrio. Esas imágenes, profesor, disculpen, no podré estar en clase. Ya bueno, eso es del mensaje anterior. Ok. Entonces, Rubén dice, la estática es una rama de la ciencia física que estudia cómo actúan las fuerzas sobre los cuerpos quietos. Ujú. Esos quietos te refieres a equilibrio, Rubén. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué estudia la estática? Ya estamos entendiendo, ¿eh? ¿Qué estudia la estática? Es una parte de la física es una ciencia, y ¿qué se encarga de estudiar? Cuerpos en equilibrio. ¿Ok? Listo. Y cuando hablamos, fíjense, cuando hablamos de equilibrio, pues nos referimos a dos condiciones de equilibrio, ¿ya? Primera condición, segunda condición. ¿Pero qué se equilibran? Se equilibran las fuerzas, ¿ok? ¿Qué es lo que se va a equilibrar? Fuerzas, ¿no? Por ejemplo, miren, por ejemplo aquí, hay fuerzas sobre este cuerpo actuando. Observen, este que estoy señalando. No sé quién me está escribiendo. Un rato, no va a ser que compañero alguien de ustedes. A ver, ¿qué están poniendo aquí? Oh, ya participé, no sé, pues, estamos en otro. Ya, es otra cosa. Mejor lo desactivo. No puedo desactivar. Ok, entonces, eh, fíjense, por ejemplo, aquí, observen bien lo que estamos señalando esta imagen. En esta imagen vemos un cuerpo equilibrado. Pero ¿qué se equilibra? La pregunta es, ¿qué se equilibra? ¿Qué se equilibran? Las fuerzas, ¿ya? Aquí hay fuerzas actuando sobre este cuerpo. O sea, sobre esta masa de 200 kilogramos, hay actuando fuerzas, ¿no? Esas fuerzas se van a equilibrar. Y cuando están equilibrados, pues ¿quién se encarga de estudiar eso? La estática. Igual aquí, fíjense, ¿no? Aquí en este sistema vemos un sistema en equilibrio, ¿no? Este está equilibrado, ¿no? Pero también no solo eso, también esta estructura está equilibrada. Esta es una estructura. Este puede ser el brazo de una grúa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se emplea en las construcciones, ¿no? Cuando se trata de construcciones enormes, ¿no? Entonces tenemos una estructura, ¿no? Para poder eh, este, subir, cargar los materiales, ¿no? O construir. Entonces, pero eso está equilibrado. Entonces, ¿pero qué se equilibra? Las fuerzas. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué fuerzas tenemos? Tengo una fuerza así, por ejemplo. ¿Cuál sería la primera fuerza que actúa sobre esta imagen? La masa gravitatoria. Muy bien, la fuerza gravitatoria. Esa fuerza gravitatoria se traduce en peso, ¿no? Esa fuerza, miren, esto que estoy acabando de marcar es la fuerza gravitatoria. Esa fuerza gravitatoria se traduce en peso, o sea, aquí hay un peso. Quiere decir que este cuerpo tiene su peso. Entonces tú dices aquí, peso, ¿no? Este cuerpo tiene su peso, ¿no? Y el peso se representa así. ¿Y cómo se escribe? Es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Miren, ya estamos hablando de conceptos físicos, ¿no? Fíjense, peso, ¿no? Peso es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad.
Pero ¿qué otra fuerza más se equilibra? Se equilibra a esta tensión. Normalidad. Esta fuerza que se llama fuerza de tensión. Entonces aquí ves tú ves aquí que aquí hay una cuerda. Mediante esa cuerda actúa una fuerza que se llama fuerza de tensión. Entonces tú dices, aquí hay una fuerza que se llama, ¿cómo es fuerza? Pues tiene, y esa fuerza es una cantidad vectorial. Así que esa tensión, hay una tensión que puedes decir tensión 1, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué otro más? Mira, a este lado tú ves otro cable. Tú ves otro cable. Mediante ese cable actúa otra fuerza que se llama fuerza de tensión. En este caso, tensión 2, ¿no? Entonces, pero con dirección a este lado. Mira, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa fuerza? Se llama tensión 2. Entonces, ¿qué se equilibra en este sistema? Pues lo que se equilibran son esas fuerzas. ¿Ok? Entonces, la estática encarga de estudiar el equilibrio de fuerzas. O sea, cuando las fuerzas se equilibran, significa que este cuerpo no se mueve. Es como si estaría en reposo, sin moverse, ¿no? ¿Por qué? Porque estas fuerzas, estas distintas fuerzas, se han equilibrado, ¿no? ¿Ok? Lo mismo aquí, ¿no? Por ejemplo, este puede estar colgado días y días, incluso meses, si la obra se paraliza y los ingenieros lo dejan así, esta estructura, con esta, eh, con esta canasta en ahí, pues y lo dejan, la obra se suspende un mes, lo dejan allí y va a estar colgado todo ese mes, ¿no es cierto? Va a estar colgado ahí. ¿Por qué? Porque está equilibrado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Pues las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo sería este de aquí, ¿no? Hay una fuerza que se llama fuerza de tensión y este de aquí, que viene a ser la fuerza gravitacional y se traduce en el peso, ¿no? Pero este también está equilibrado. Claro, esto también está equilibrado, ¿no? Tiene su peso, mira, su peso, ¿por qué? Porque esta estructura tiene su peso, ¿ya? Pero si tiene peso, alguien tiene que contrarrestar para que se equilibre. Entonces, aquí hay una fuerza, digamos que actúa así, ¿no? Mira, así, actúa así, ¿ok? Pero no solo eso, también que hay una fuerza que actúa así. ¿Ah? ¿No? Fíjense, entonces, este conjunto de fuerzas se equilibra y por tanto, este brazo de, ¿no es cierto? O esta estructura, pues puede estar un mes, 2 meses, un año, mientras que nadie lo mueve, nadie lo manipule, pues cuerpo en equilibrio, estructura. ¿Quién estudia eso? La estática. Entonces, ¿qué estudia la estática? La estática es parte de la física que se encarga de qué? De estudiar cuerpos en equilibrio. ¿Y qué se equilibra? Fuerzas. O sea, las fuerzas se equilibran. ¿Ok? Esa es la estática, señores. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta allí? ¿No? Entonces, ahora estamos entrando a la parte esencial, lo que es la física, pues. Ahora no solo vamos a escribir vectorcitos, ¿no? Escribir vectorcitos es fácil. ¿Cuál- Pueden escribir, ahora lo que vamos a entender, aparte de escribir vectorcitos, vamos a entender la parte esencial, la parte física. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra asignatura es física, no es matemática, ¿ya? Entonces, vamos, chicos, ¿ya? Listo. Ya tenemos eso. Bien, entonces ya tenemos una idea clara de lo que viene a ser la estática. Vamos a definir, hemos dicho que en estática se equilibran fuerzas, entonces vamos a definir el concepto de fuerza. ¿Ok? Entonces pongan aquí concepto de fuerza. ¿Ya? Siempre es bueno que definamos algunas cuestiones. ¿Ok? Entonces, aquí viene concepto de fuerza. ¿Ok? Ahí está. Vamos a ver esa fuerza.
¿no? Ahí está, ¿no? Ahí. Esa era la fuerza. ¿Piensan que es la fuerza o no? Entonces ponga aquí, marca, marca, señor, no te duermes, marca. Concepto de fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza, en general, es el agente del cambio. En mecánica, esta asignatura, es aquello que cambia la velocidad de un cuerpo, o también llamado partícula. La fuerza es una magnitud vectorial. Mira lo que dice. La fuerza es una cantidad o magnitud vectorial. Significa que es un vector, ¿ok? ¿Me estás entendiendo? Que significa que la fuerza es un vector, ¿ya? Y como es un vector, ¿qué características tiene? Tiene magnitud y dirección. Por un lado eso, ¿ah? Por otro lado, en la naturaleza existen fuerzas externas y fuerzas internas. Una fuerza externa es aquella cuya fuente se encuentra fuera del sistema que se está considerando. ¿Okay? También podemos decir que fuerza es la acción que un cuerpo ejerce sobre otro. También podemos decir que la fuerza es la acción, ¿no es cierto?, que un cuerpo ejerce sobre otro. Y se representa por medio de un vector, ¿ok? Y su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. Ya está. Con eso ya sabes que es una fuerza. ¿Eh? No necesitas escribir todo eso, ¿eh? Solamente las partes que hemos marcado, nada más. Y en el sí, ¿no? Sistema internacional. La unidad viene a ser el Newton. ¿Ok? ¿Ok? Entonces miren, ¿ah? Estás poniendo atención. Cuidado que estés distrayéndote allí, ¿no? Mira, ¿cómo es? Fíjense, ¿qué es una fuerza? Es una cantidad o magnitud vectorial. Y como es eso, tenemos que representar como tal. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes el plano cartesiano, el eje Y, el eje X, ¿ok? Ya sabes eso. Hasta el cansancio te lo he explicado eso, ¿no? ¿Ok? ¿Qué había sido la fuerza? La fuerza había sido una cantidad, una magnitud vectorial. ¿Cómo se representa un vector? Pues tú, eso también has aprendido ya. Pues un vector se representa así. ¿Ok? Pero en este caso, este vector se llama, ¿cómo se llama? Fuerza. ¿Ya? Se llama fuerza. Entonces, tiene su nombre. Todo vector tenía su nombre. ¿Recuerdas eso? Entonces, ese vector ahora se llama fuerza. Y por tanto, ¿cómo se escribe un vector? Se escribe así. Así. Ahora sí tú dices, ¿cómo se llama este vector? Fuerza. F de fuerza, mayúscula. Y como se trata de un vector, su flecha en el cabezal. ¿Ok? La fuerza. Este vector fuerza forma cierto ángulo. Tú sabes eso. Ese ángulo le da la orientación. Ese ángulo, si tú deseas, le puedes llamar teta, ¿no? Por tanto, esta es una fuerza. Ahora, tú además sabes que esta fuerza se puede descomponer en sus componentes, ¿no es cierto? Para eso te he enseñado vectores. Entonces tú descompones, ¿no? Descompones, ¿no? Así como te he enseñado cómo se descompone un vector, igualito, a lo largo del eje X, ¿no? Y a lo largo del eje Z. ¿Ok? Eso no creo que te hayas olvidado, ¿no? Porque si no, pues no valdría la pena de haber repasado vectores. Entonces, ¿qué es la fuerza? Recuerda, la fuerza es una magnitud vectorial, ¿no? Que tiene magnitud, o sea, tiene magnitud. La fuerza tiene magnitud. Por ejemplo, esta fuerza puede medir 10 newton. Entonces tú dices, esta fuerza, por ejemplo, te mide 10 newton, ¿no? ¿Por qué? Porque su unidad de medida es el newton. Aquí te está diciendo. En el sí,
En el sí, la unidad de fuerza es el newton, 10 newton. ¿En qué orientación? Por ejemplo, su orientación es 30 grados, por ejemplo, ¿no? O sea, quiere decir que ese ángulo es 30 grados. 30 grados hacia qué? Hacia noreste, por ejemplo. Si este fuera norte y este fuera este, entonces tú irías hacia el noreste o este-nor. ¿Ok? 30 grados. ¿Te das cuenta? 10 magnitud. Magnitud 10. Su unidad, newton. Su dirección, 30 grados, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, pero además, existen fuerzas externas e internas. ¿Qué será una fuerza externa? Una fuerza externa es aquella que viene de afuera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un objeto que se está moviendo, ¿no? Yo tendría una fuerza externa, por ejemplo, ¿no? Imagina, tienes a ver, ¿qué tienes? A ver, ¿qué manejas? Una motocicleta, ¿ok? ¿Te gusta manejar la motocicleta, ¿verdad? Una motocicleta. Y esa motocicleta por sí solo no se puede mover, ¿no? ¿Quieres moverlo? Empújalo, digamos. Empújalo, ¿no? Necesitas una fuerza externa, ¿no? Necesitas aplicar una fuerza externa, ¿ok? No, por sí solo no se va a mover, ¿no? Tienes que ejercer una fuerza, ¿no? Fuerza externa. ¿Cuál sería la fuerza interna? La fuerza interna sería la fuerza que le da forma a tu motocicleta. ¿Tu motocicleta tiene forma o no? Claro, tiene forma, pues, ¿no? Cualquier objeto tiene forma. Esa forma no es por casualidad, ¿no? Tiene esa forma, ¿por qué? Porque las fuerzas le están dando esa forma. Esas fuerzas se llaman fuerzas internas. Cualquier objeto. Tú encuentras una piedra tirada en el camino, como dice la canción, ¿ok? Una piedra tirada en el camino y que esa piedra tiene forma o no. Tiene forma. ¿No es cierto? Tú coges la piedra, miras bien, observas y tiene cierta forma. ¿Por qué tiene esa forma? Porque las fuerzas internas le han dado esa forma. ¿Ok? Pero ¿quiénes son? Tenemos que hablar a nivel microscópico. ¿Quiénes son esas fuerzas internas? Pues esas fuerzas internas vienen a ser las fuerzas de origen electromagnético. Esas fuerzas que forman, en este caso, por ejemplo, moléculas, ¿no? Las fuerzas que se encargan de formar átomo, molécula, esas fuerzas, ¿sí? Son fuerzas internas. ¿Okay? Entonces, no vamos a entrar en detalle porque recién apenas estamos conociendo la fuerza. Entonces, hay fuerzas externas, hay fuerzas internas. La fuerza es producto de que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener, ¿no? Por ejemplo, una superficie, ¿no? Yo tengo una superficie así, ¿ok? Este es un cuerpo, una superficie es un cuerpo. Y sobre ese tengo un objeto, por ejemplo, así, ¿no? Estos dos cuerpos interactúan. Este interactúa con este. Mira, a este le llamas 1 y a este le llamas 2. El cuerpo 2 interactúa con el cuerpo 1. Pero también dirás, pues, el cuerpo 1 interactúa con el cuerpo 2. ¿Qué cosa es interacción? Es entrar en contacto. Puede ser en contacto directo o a distancia. La fuerza gravitacional es una fuerza de interacción, ¿no? Entre cuerpos celestes, ¿no? Que vienen a ser los planetas, las estrellas, todos ellos, ¿no? Hay una interacción. Pero se tocan, o sea, se chocan, hay un contacto directo. No, es a larga distancia. ¿Me entiendes? Entonces, las fuerzas se dan producto de la interacción. Tú le das la mano a tu compañero te da la mano. ¿Hay una interacción o no? Claro, esa interacción en este caso es de contacto, ¿no? Hay un contacto directo. Por ejemplo, ¿no? En esta imagen, tú ves ahí interactúa. Esta masa interactúa con las cuerdas. Las cuerdas interactúan con la masa. ¿Okay? Esta estructura interactúa con esta estructura, que es este armazón. ¿Ve?
pero también la estructura interactúa con esta pareja. ¿Te das cuenta? Ahora, este cuerpo que está colgando aquí interactúa mediante esta cuerda o este cable con con este brazo, por decir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es así, pues la naturaleza es así, es interacción. Cuando un cuerpo interactúa con otro cuerpo, aparecen las fuerzas. ¿Ok? Entonces, las fuerzas es fruto de la interacción, ¿no? Es como decir, ¿cómo se origina la fuerza? Es porque hay interacción, pues. Las fuerzas se originan porque hay interacción. ¿Qué otra cosa puedes decir? ¿De dónde apareció esta tensión 1? A ver, ¿de dónde crees que salió la tensión 2? ¿De dónde salió este peso? Es que porque hay interacción. Hay interacción. ¿Me entiendes? Físicamente hablando, las fuerzas es producto de la interacción entre cuerpos, entre los distintos cuerpos, ¿ya? Matemáticamente, las fuerzas son vectores, ¿no? El peso es una fuerza, se llama fuerza gravitatoria, ¿no? Estos cables ejercen fuerzas que se llaman fuerzas de tensión, ¿ya? Y ahorita vamos a ver más adelante otras fuerzas, ¿ok? Eso es, señor. ¿Me están copiando hasta ahí o no? Entonces, una fuerza tú puedes representar en un plano cartesiano, pues. Tú tienes el plano del sistema cartesiano que muy bien conoces y en ahí representas una fuerza mediante un vector. ¿Cuál es su nombre? F mayúscula. ¿Y cómo es un vector? ¿Cómo se escribe un vector? Igualito, ¿no? Su magnitud, por decir 10. Su unidad de medida, Newton. ¿Por qué? Porque en el sistema internacional la unidad de medida es el Newton, ¿no? Su orientación es este ángulo, le va a dar la orientación, por decir 30 grados. ¿Ok? Es eso, señores, ¿ya? A ver, ¿me copiaron o no? ¿Me están copiando? ¿Me están siguiendo la clase o no, chicos? A ver. Sí, Quiero saber. profesor. Sí, ¿Sí? profesor. Sí, profesor. Ok, Rubén, ok, Andrea, ¿ya? Esa es la parte central. Ahorita vamos a describir entonces las condiciones de equilibrio, todo eso, ¿no? Y lo demás es ejemplos de aplicación. Ok, voy a continuar exponiéndoles. Entonces, eso es la fuerza. Ahora vamos a ver, hemos dicho también que el peso es una fuerza. Así que vamos a poner lo siguiente. Pongamos peso, ¿ya? Entonces aquí yo ya tengo preparado, solo aquí, pizarra, nueva pizarra. Ahora vamos a definir lo que viene a ser el peso. ¿Ok? El peso. ¿Qué será el peso? ¿Qué es el peso? El peso, vamos a definir ahí. ¿Ok? Entonces, aquí está. Aquí está el peso. ¿Ok? Entonces, bueno, esto no corresponde. Ok. A ver, aquí está el peso. Peso se representa así, ¿eh? Aquí a veces cuando jalas de un programa a otro, pierde configuración. Peso. Peso W, como escribía, así con la flechita. Peso, ¿no? Así como, mire, este es el peso. El peso. Estás observando aquí. El peso, ¿ya? El peso. ¿Qué es el peso? El peso de un cuerpo, el peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional que atrae al cuerpo. En la Tierra, o sea, en nuestro planeta, es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Su unidad de medida es el Newton. Claro, tiene que ser Newton porque estamos diciendo que la unidad para la fuerza es el Newton, ¿no? Aquí está en el sistema internacional, ¿ok? Y también no solo eso, también las libras fuerza. O sea que el peso también se puede escribir en libras fuerza. ¿Pero en qué? En el sistema británico, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿no? Escriben en libras fuerza, ¿ok? Yo, ahorita vamos a ver la diferencia entre, o la equivalencia, mejor dicho, entre Newton y libra fuerza. Debido a que la Tierra no es uniforme, fíjense lo que dice, ¿eh? Debido a que la Tierra no es uniforme y por la rotación que presenta, el peso de un cuerpo puede variar de un lugar a otro de manera muy ligera. Toma en cuenta, ingeniero, esto, ¿ya? El peso de un cuerpo no va a ser homogéneo, ¿eh? No vas, tú ingeniero, determinas el peso en Puerto Maldonado. Ese mismo peso no va a ser igual en Cusco, por ejemplo, o en Lima, o lo que sea en otra parte de la región. ¿Ok? No va a ser igual. ¿Por qué? Porque existen factores que van a intervenir, ¿no? En el peso. ¿Cuáles? Por ejemplo, uno es que la Tierra no es uniforme, pues. Otro es que la Tierra se mueve, eh, realiza el movimiento de rotación. Entonces, son factores que van a influir en el peso de un cuerpo. ¿Me entiendes? ¿Cómo calculas el peso? Entonces dices, ¿no? El peso, escribe esto, ¿no? No estés solamente observando. El peso, ¿cómo se calcula? Es la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad. El peso es una cantidad vectorial que siempre va a estar dirigido de manera vertical. Mejor voy a decir de manera vertical. ¿Ok? ¿Sabes lo que es vertical, no es cierto? Vertical, solamente te estoy haciendo recordar, ¿eh? Horizontal, nada más. ¿Ok? Entonces, el peso siempre va a estar representado de manera vertical. ¿Ok? El peso. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo, ¿no? Tengo un cuerpo y ese cuerpo tiene su peso, ¿no? A ver, a ver. Aquí, un rato. Por ejemplo, aquí, a ver. Ahorita. Tengo un cuerpo aquí, por ejemplo. Es que hay algunos, no sé, pues no me permite que copie, pero vamos a tratar. Copio y pego aquí. No me permite. Ya, no importa, señores. Por ejemplo, yo tengo este cuerpo, ¿ok? Este cuerpo tengo, ¿no? Vamos a suponer que es una esfera, ¿ok? Es una esfera, además está colgando de una estructura, ¿ok? Está colgando de esa estructura mediante, por ejemplo, mediante esta cosa, ¿ok? Ahí, ¿no? Entonces, este objeto, no sé si tengo herramienta para rellenar. Eh, este objeto tiene su peso, ¿no? ¿Cuál sería su peso? Su peso va a estar ubicado en la parte central, ¿no? Este objeto tiene su centro, ¿no? Más o menos su centro, fíjense, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En ese punto va a estar ubicado todo su peso, ¿ok? Entonces, el peso de este cuerpo va a ser más o menos algo así. ¿Me entienden? Así, ¿no? Pero como es una fuerza, pues tiene que tener dirección. Así, ¿no? ¿Ok? Entonces yo voy a decir que este es su peso, ¿no? Esto es su peso. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imaginen que la masa de este cuerpo, imaginen, ¿ah? La física es para imaginar. Aquí ahora estamos hablando de física, ya no solo de matemática. Imaginen que la masa de este cuerpo, ¿cuánto le ponemos? 100. ¿Ok? 100, ¿qué cosas? Kilogramos, masa estamos diciendo. ¿Cuánto sería su peso entonces? Su peso sería
esos 100 kilogramos, pon atención, ¿ah? Si esto no me estás poniendo atención, ya olvídate del resto del curso. 100 kilogramos, nosotros estamos calculando su peso. Imagina que la masa de este objeto es 100 kilogramos. Entonces, ¿cuánto es su peso? Dice 100 kilogramos multiplicado por el valor de G. El G tiene un valor, que es, el G se llama aceleración de la gravedad y tiene un valor que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces le tienes que multiplicar por esta cantidad, pues. Le tienes que multiplicar por esta cantidad para saber cuál es su peso. ¿Me estás entendiendo, señor? Entonces, le tienes que multiplicar, ¿no? Por esta cantidad para saber cuál es su peso. Entonces, ¿cuánto va a ser su peso? A ver, rápido, rápido, rápido. ¿Ah? 980. No es mucho. ¿Ah? ¿Cuánto es? 980. 980. Muy bien. Ajá. Y aquí me está a ocultar esto. Y, ok. Ya, 980. Escribe, ¿ah? No solamente fijas que yo escribo. 980. ¿Y qué le pongo? ¿Cuál es la unidad de peso? Newton. Newton. Así que aquí tengo que poner eso, ¿ah? No solamente 980, sino 980 Newton. ¿Ok? Ese es su peso. ¿Me entiendes? Entonces, ahora tú puedes calcular tu peso. ¿Cuánto es tu masa? Digamos 70 kilogramos. ¿Cuál sería tu peso? Pues tu peso sería pues tu masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? No sé cuánto saldrá. ¿Ok? Pero a veces el peso se representa en libras fuerza. Mira, esto de aquí, fíjate. Hay muchos problemas de la ingeniería donde el peso se expresa en libras fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a decir eso? Vamos, para eso, imagina que alguien te diga, calcula el peso de esta esfera, pero en libras fuerza y no en newton. Entonces, ¿qué haces tú? Lo que vas a hacer es lo siguiente, que primero vas a partir lo siguiente, un kilogramo fuerza, fíjate, ¿eh? Esto es importante para tus problemas de física relacionados con un kilogramo fuerza. Mira, esto se representa kilogramo fuerza. Equivale a decir a 9.8 newton. ¿Ya? Son equivalencias. Son equivalencias. ¿No? Un kilogramo fuerza es equivalente a decir 9.8 newton. Una libra fuerza, una libra más lo que demoro en escribir. Una libra fuerza es a decir a 908 o 9.8 dividido. No me va a alcanzar el espacio, me parece. Más pequeño voy a hacer. Aquí la línea divisoria. A decir 9.8 dividido entre 2.2 newton. ¿Ok? ¿Y eso cuánto equivale? Equivale a decir, a ver, 9.8 entre 2.2. 2.2 libras. 4.45. 4. Más o menos
A ver, 4.45, ¿no? 4.45. ¿Ok? ¿Qué cosas? Newton. Eso es. ¿Ya? Entonces, así, ahí tienes las equivalencias, ¿no? 1 kilogramo fuerza es 9.8 newton. La fuerza, 1 libra fuerza, se calcula así, ¿no? Y es equivalente a decir 4.45. ¿Ok? Listo. Entonces, si alguien te dice, por ejemplo, si alguien te dice, o el profesor de física te dice, calcula el peso de este objeto en libra fuerza. Entonces, ¿qué vas a hacer? A ver, calcula el peso de este objeto en libra fuerza. ¿Cuántas libras fuerzas es? 4.361 libras fuerzas. ¿Cuánto sería? 400. 4.361. Ok, entonces simplemente dices, pues, ¿no? Esto dividido entre 4.45, ¿no es cierto? Fíjate esta cantidad, ¿no? Porque aquí está en Newton. Entonces, ¿tú qué dirías? Simplemente tú dices, esto será igual a 980 Newton, ¿no? Dividido, perdón, 980, ya no Newton, sino en libras fuerzas sería 980 dividido entre 4.45, pero aquí ya no va a ser Newton, sino libras fuerza, ¿no? Entonces, si tú haces el cálculo, a ver cuánto resulta eso, 980 entre 4.45 dará 220.22. 220, ¿no? 220. Bueno, 220 punto 2 o 22, si deseas pones así, no hay problema. Libras fuerza. Así sería, señor. ¿Ok? 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 ¿Ya? ¿Está claro eso o no? Entonces, el peso. Pregunta. A ver qué dicen, chicos. ¿Sí? ¿Lo tienes o no? A ver. Y recuerda que tienes que escribir, ¿ah? Cuidado que solamente estás mirando la pantallita, ¿no? El profe bonito está dibujando ahí, ¿no? Y tú solamente mira, no, 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 no. Tú tienes que hacer, ¿ah? Tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer. ¿Ok? ¿Lo tienes o no para seguir avanzando? ¿Ya lo tienes o todavía necesitas un poco más de tiempo? Ujú. ¿Ok? Bien. Ya continúa, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a ver, ya sabemos entonces, ese es el peso, ¿ya? Ahora vamos a ver el centro de gravedad, centro de masa, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es eso, ¿no? Rápidamente vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya lo tienes? Ya quiero pasar al siguiente, ¿ah? Es como en la pizarra, borro y paso al otro, ¿no? ¿No es cierto? Recuerda, ¿no? Las clases presenciales. El profe borra y después escribe otro. Ajá. Borra y escribe otro, ¿no? Llena la pizarra. Correcto. Ahora vamos a ver centro de gravedad.
¿En qué consiste el centro de gravedad? Pon atención. Mira, 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 mira. Centro de gravedad. Esos son subtítulos, ¿no? Hay algunas definiciones que estamos en centro de gravedad. Este centro de gravedad también se describe como así. Centro de gravedad. ¿Ok? ¿Ya lo tienes? ¿O todavía necesitas tiempo? Ok, entonces, ¿qué es el centro de gravedad? Vamos a ver lo siguiente, chicos. Pongan atención. Pongan atención, no te duermas. ¿Qué es el centro? El centro de gravedad de un objeto es el punto donde puede suponerse que actúa la fuerza total de la gravedad. Eso quiere decir que hay una fuerza que se llama fuerza gravitatoria. ¿Ok? Listo. El centro de gravedad está vinculado a la existencia de atracción gravitacional. El centro de gravedad es un punto que puede estar ubicado dentro o fuera del material que conforma el cuerpo. El centro de gravedad de un cuerpo siempre se ubica en las cercanías de aquellas zonas donde existe mayor concentración de materia. ¿Ok? Ajá. ¿Qué entiendes por centro de gravedad? Nada, profe. ¿Qué será eso? Mejor te pongo dibujitos. Eso es, ¿no? Con dibujitos, ahí se al toque vas a entender. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo están los dibujitos? Nada, no quiere venir. No sé por qué, no sé qué pasa con este programa. Hay veces que no quiere y hay otras veces que sí quiere. En fin. Pero eso yo no quiero, pues eso es otro. Yo quiero el otro, el otro, el otro. Ah, solo. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no quiere? Quiero mostrarles mi figurita. Aquí. Nada. Pero siempre hay una forma detrás. Yo no me doy por vencido, señores. No, no, no. Siempre hay una forma de que ustedes lo van a ver. Mis figuritas. ¿Ya? Siempre hay una forma. Sí. ¿Cómo sería? Sí. Aquí, a ver. Ah, pero ¿dónde se pegó? Caramba. Control Z, regresa en todo caso. Nada. No quiere, ¿no? Se resiste. Entonces, esa es resistencia a la autoridad. ¿Ok? Ajá. Nada. Bien. A ver, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dibujar, pues me va a demorar un montón de tiempo dibujando. Estas son las cosas que a veces pasan en los programas, ¿no? Cuando quieres mover de un programa a otro, no siempre se hace lo que tú quisieras que sea. ¿Ok? Sale otras cosas. Los control X. Y de repente, por eso, lado. Pero, ¿por qué? Bueno, me rindo. Por ejemplo, voy a dibujarle algunos objetos básicos, ¿ya? Por ejemplo, miren, el centro de gravedad, miren, este es un objeto, miren, ¿ah? ¿Qué tipo de objeto es este? Cuadrado, rectángulo, Es un profesor. Un cuadrilátero, ¿no es rectángulo. cierto?
Es un rectángulo, ¿no? Es un Ujú. rectángulo, un cuadrilátero. ¿Ok? Porque tiene 4 lados. ¿Bien? Miren, este objeto tiene su centro de gravedad. ¿Dónde está su centro de gravedad? Pues, miren, imaginen que es una hoja. Una hoja. ¿Ok? Su centro de gravedad está en el centro. Su nombre mismo indica eso. Está en el centro. O sea, pero ¿cómo sé dónde está su centro? Pues mira, hago esto. Hago esto. Mira lo que estoy haciendo. Trazo diagonales. Trazo diagonales. ¿No? Mire, trazo las diagonales. Y hay un punto donde corta. Ese punto tendría que ser este aquí. ¿Todos observan eso? Ese punto es donde se encuentra su centro de gravedad. ¿Ok? Quiere decir que ahí actúa todo el peso. ¿Ya? Quiere decir que en ese punto actúa todo el peso. ¿Ok? Aquí, o sea, hay un punto, ¿no es cierto? Ese punto se llama centro de gravedad. ¿Y qué pasa en ese punto? En ese punto actúa todo el peso, o sea, el mg, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿dónde se ubica el peso de un objeto? En su centro de gravedad. ¿Ok? Ahora veamos este objeto. Veamos este objeto. Yo en el otro yo tenía todas mis imágenes. Este objeto, por ejemplo, ¿no? Este es otro objeto, un círculo, puede ser. Si es en 3, diría una esfera, por ejemplo. ¿Dónde está su centro? En el centro. En el centro, ¿no es cierto? Si yo voy a trazar algunas diagonales, mira, se corta en él, ¿no? Más o menos ahí. Entonces, ese punto, ese es un punto, o sea, hay un punto que se corta, mira. Ese punto se llama, ¿cómo se llama ese punto? ¿Cómo se llama el punto ese que se está cortando? Centro de gravedad. ¿Y qué pasa en ese punto? En ese punto actúa Toda la fuerza. todo el peso, ¿ya? Actúa todo el peso, ¿ok? El cambio de herramienta. En ese punto actúa todo el peso, ¿ok? ¿Ya? Entonces, y así, mira, por ejemplo, en esta imagen. Mira, voy a retroceder. Mira, esta estructura tiene su centro. Fíjate la estructura. Esta estructura tiene su centro. ¿Su centro dónde crees que está? No está por aquí, ¿eh? Tampoco por aquí, ni por aquí. Está por aquí más o menos, ¿no? Esto se llama centro de gravedad. ¿Y qué pasa en ese punto? Actúa todo el peso. ¿Ok? Entonces, todos los cuerpos presentan un centro de gravedad. Ahora, podría haber un cuerpo. El problema es que aquí no tengo muchas herramientas para hacer eso. Esto no es para hacer eso. A ver qué pasa con esto. De repente esto me va a ayudar. A ver, ¿qué pasa si tengo así? A ver, vamos a... Bueno, ok. Tengo un cuerpo así, pero vamos a ver. De repente así, ¿no? Ajá. Mira, es que esto no está diseñado para hacer eso. ¿Ok? Ya, listo. Mira, tengo un cuerpo así. Este está vacío, ¿ok? Solo alrededor está toda la materia. O sea, aquí hay materia, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? ¿Ok? Todo eso, o sea, quiere decir que está lleno de materia, pues, ¿no?
Y aquí al medio es vacío. ¿Dónde creen que está su centro de gravedad? ¿Mm? Pues como su nombre indica, está en su centro. Mira, este cuerpo tiene un centro. Ese centro va a estar, mira, si yo trazo una diagonal más o menos así, mira, ¿dónde cae? Cae aquí. ¿Ok? Aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta? Aquí hay un centro, ¿no es cierto? Hay ese punto. En realidad es un punto, pues. Mira, tú ves, ¿qué ves en ahí? Un punto, pues. ¿Por qué? Porque se han intersectado estos dos diagonales y tú ves un punto. ¿Ese punto cómo se llama? Centro de gravedad. En ese punto actúa, ¿qué cosa? ¿Qué cosa actúa ahí? El peso. Actúa el peso. Entonces, en algunos casos, el centro de gravedad no se encuentra dentro del cuerpo, sino más bien puede estar fuera del cuerpo también, ¿no? Y hay casos de estos, ¿no? Imagínate que esta es la universidad. Esto es todo. ¿Recuerdas el pabellón antiguo o no? De la universidad. A ver, ¿están Sí, ahí o no? sí, sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ¿recuerdas el pabellón antiguo de la universidad? Bueno, el pabellón A. Hay un Sí. árbol grande. Ya, tiene esa forma, ¿no es cierto? Aquí al medio, ¿qué se encuentra? A ver, Un ¿qué, árbol. qué, qué árbol se encuentra aquí? Eso es ¿No es cierto? La lupuna, la ¿no? lupuna. Hay árboles, ¿no es cierto? El cedro, ¿qué más? Caoba. ¿Qué árbol más has visto tú? Lupuna, ¿no? Mira, ese es el patio, el área verde. Y todo esto es la construcción. Si yo te dijera, ¿dónde está el centro de gravedad de ese pabellón antiguo, el pabellón A? Pues su centro de gravedad está aquí, en ese patio, en esa área verde. ¿Te das cuenta? ¿No? Pues como decir que la lopuna más o menos ahí está. Ese punto se llama centro de gravedad. Quiere decir que el peso de esa estructura, o sea, estoy refiriendo a todo en general, está ubicado en ese punto, ¿no? Por eso dice, el centro de gravedad está vinculado a la existencia de la atracción gravitacional. El centro es un punto, observa, es un punto, ¿no? Que puede, mira, no dice que siempre, ¿ah? Puede estar ubicado dentro o fuera del material. Eso es lo que tú tienes que entender, ingeniero. ¿Ok? Puede estar dentro, o puede estar fuera. Dentro es un punto, no te olvides, ¿no? El centro de gravedad es un punto. ¿Y qué pasa en ese punto? Actúa todo el peso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Peso, ¿no? El peso es una fuerza. ¿Cómo se calcula? Masa por gravedad. Acabamos de aprender eso, ¿ok? Ese es el centro de gravedad. Bueno, el centro de gravedad se calcula, ¿ya? Hay que hacer cálculo del centro de gravedad. ¿Cómo calcula el centro de gravedad? Pues se calcula, por ejemplo, imaginen que me pida calcular el centro de gravedad de este cuerpo. Pues sería, ¿no? Entonces, el centro de gravedad se calcula, se hace un cálculo, ¿no? Se hace un cálculo matemático, es un cálculo matemático que hay que hacer para calcular el centro de gravedad. Pero en ese punto actúa todo el peso, ¿no? Peso, no te olvides, ¿ah? Eso es lo que pasa. ¿Alguna inquietud tienes? Si lo tienes, pues hazlo. La pregunta correspondiente. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, mira, acabamos de conocer qué es el peso. ¿Ok? Acabamos de ver qué es el peso.
Hemos partido de qué cosa es la fuerza, fíjense, hemos partido que estudia la estática, ¿no es cierto? ¿Qué estudia la estática? Equilibrio de cuerpos. ¿Pero qué se equilibra? Las fuerzas, ¿no? ¿Ok? Incluido el peso había sido una fuerza, ¿no? ¿Ok? ¿Qué se equilibra? Esto está equilibrado, entonces, ¿pero qué se va a equilibrar? Las fuerzas, las diferentes fuerzas se equilibran. Entonces, a eso, de eso se encarga la estática. ¿Qué es la fuerza? Hemos dicho, la fuerza es una cantidad vectorial, ¿no? Y como es una cantidad vectorial, yo puedo representar así, ¿no? ¿Ok? Tiene unidad de medida, todo. Su unidad es el newton. ¿Ok? Hemos definido el peso, que es una fuerza también. Acabamos de ver centro de gravedad. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver. Ahora, a continuación, vamos a ver las componentes de una fuerza. ¿Ok? Entonces, pongan componentes rectangulares componentes, escribe, ¿eh? Componentes rectangulares de una fuerza. ¿Ok? Componentes rectangulares de una fuerza. Listo. Ahora vamos a aprender a escribir las componentes de una fuerza, ¿no? Recuerda que acabo de decirte que la fuerza yo puedo representar así, ¿no? En un plano. Entonces la fuerza es un vector. Y como es un vector, yo puedo hacer esto, ¿no? Tengo el eje Y, el eje X, ¿no? ¿Ok? El eje Y, el eje X. Entonces tú pones aquí, escribe, señor. No estés ahí distraído. El eje X, el eje Y. ¿Ok? ¿Qué es eso? El plano cartesiano. Bien, ahora representa una fuerza cualesquiera. No importa en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Yo voy a representar en el primer cuadrante. ¿Ok? Listo. Esta fuerza. ¿Todos tienen la fuerza o no? A ver, todos. Listo. Esa fuerza tienes que ponerle nombre, ¿ah? Ponle fuerza F mayúscula. F mayúscula. Fuerza. Y sus unidades, ahora, además de eso, agrégale su unidad. Medido en Newton. ¿Correcto? Esta fuerza forma un cierto ángulo, ¿no? Esa fuerza forma un cierto ángulo. ¿Qué nombre le vas a poner a ese ángulo? Depende de ti. Yo lo voy a poner teta. ¿Ok? Ángulo teta. Si quieres ponle alfa, beta, eta, no, depende de ti. ¿Ok? Listo, ya lo tienes. Ya tienes una fuerza ubicado en el primer cuadrante. Aquí está su nombre, su unidad, su dirección. ¿Ok? Ahora descompón. ¿Cómo hemos descompuesto un vector? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Yo ya no te voy a explicar tanto, ¿eh? ¿Cómo era? Proyectando, ¿no es cierto? Proyectaba sobre X, proyectaba sobre Y. ¿Ya te estás recordando? Entonces, y ahí trazabas las componentes. Yo lo voy a marcar con un color diferente. A este de aquí le voy a llamar, ¿qué le voy a llamar? Componente X. Y a este otro, componente Y. ¿Eh? Eso se llama pues componentes. Si te estabas olvidando de vectores y solamente decías que vectores es solamente para eso, no, te equivocaste. Pues vas a seguir escribiendo vectores. Entonces, aquí, ¿cómo se llama este de aquí? Componente X, ¿no es cierto? Y este otro, ¿cómo se llama? Componente.
Yo ya te expliqué eso en vector. Para eso hemos estudiado vectores. Entonces, ¿cuáles son las componentes de esta fuerza? Pues las componentes de esta fuerza en términos de este ángulo van a ser lo siguiente. La fuerza F, mira que estamos haciendo el espacio, ¿eh? Como para que escribas, será igual a F, que es su módulo, multiplicado por coseno del ángulo que se llama teta, multiplicado por su vector unitario y más la componente y, o sea, este de aquí. F, su módulo, multiplicado por seno del ángulo que se llama teta. Y su vector unitario, J. Listo. Ahí están las componentes. ¿Ok? Claro. Donde tú dices, este de aquí, esta fuerza tenía sus componentes en X y su componente Y, ¿no? Su componente X y su componente Y, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama esta componente? Mira. Esa componente es este. Todo esto, la primera parte. O sea, luego la segunda parte vendría a ser la componente Y, todo esto. O sea, todo este. ¿Me entiendes? ¿Me entiende, señor? ¿No? A eso llamamos componentes rectangulares de una fuerza. ¿Perfecto? Ahora, todavía incluso las fuerzas pueden estar dadas en el espacio. ¿Recuerdas? Los vectores podrían estar dados en el espacio, ¿sí o no? Entonces lo mismo dices. En el caso de las fuerzas, también podrían estar dados en 3D. Entonces, ¿cómo es para ese caso? Tú dices, ¿no? Imagina que yo tengo una fuerza en 3D. Entonces, quiere decir que así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama esta de aquí? ¿Cómo le hemos llamado? X. Revisa si no tus vectores, ¿ah? X, Y, Z, ¿ok? Y la fuerza, ahora ya no es un cualquier vector, se llama fuerza, porque la fuerza es un vector. Y esa fuerza, vamos a suponer que es este. Ah, no, con otra herramienta. Con esta. Vamos a suponer que es esto, ¿ok? Listo. Esa fuerza tiene su nombre. ¿Cómo se llama? F. Y como se trata de un vector, lleva así su flecha. ¿Cuál es su unidad de medida? Newton. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles van a ser las componentes de esta fuerza cuando están dadas en este sistema tridimensional? A ver, ¿recuerdas? ¿Qué componentes va a tener? Para eso, ¿qué hacías? Proyectabas. Yo ya te expliqué eso, ¿no? Yo ya no voy a repetir esas clases. Pero sí te voy a recordar. Sí te voy a recordar. ¿Qué hacías? Proyectabas, ¿no? Solamente te voy a recordar, ¿no? Proyectabas, ¿no? Seguías proyectando, ¿no es cierto? Así, ¿no? Y así, ¿ok? Ahí está. Y finalmente encuentras las componentes, ¿correcto? Esas componentes son este de aquí. Ah, pero debo cambiar de herramienta. Darle línea continua, ¿no? Esa componente. ¿Cómo se llama esta componente? X, ¿no es cierto? La componente X. ¿Cómo se llama esta componente?
La componente Y. Mira, estarás haciendo. ¿Eh? ¿Cómo se llama esta componente? La componente Z. ¿ok? Entonces tú le pones. Este de aquí se llama la componente X de la fuerza F. ¿Cómo se llama esta componente? Se llama la componente Y. Ponle así. ¿Eh? Y por último, estas componentes se llama Z. ¿Ok? ¿Cómo hemos escrito? Aquí había un ángulo. Por ejemplo, aquí había un ángulo. Entre este y este, por ejemplo, había un ángulo, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese ángulo? Por ejemplo, se llamaba alfa. Con un color diferente voy a marcar para que te des cuenta. Entre este y este había otro ángulo. Ese ángulo se puede llamar beta, por ejemplo. Ahora, entre esta fuerza y este había otro ángulo. Se puede llamar teta, por ejemplo. ¿No? Listo. Entonces, ¿cuáles son las componentes de esta fuerza? ¿Cómo se llama? Tú dices, voy a cambiar de color de plumón. Y dices, ¿no? Para ese caso, será pues la fuerza F, esto es muy aparte. Entonces vas a decir, F será igual a ¿qué? F en Newton, aquí me falta. La fuerza medida en Newton. ¿No? Será igual a ¿qué? A F coseno de ¿quién? De alfa, por ejemplo, ¿no? En la dirección del vector y más F por coseno de qué ángulo? De este ángulo que se llama beta. En la dirección del vector unitario J. Más F por coseno ¿de qué ángulo? Del ángulo θ. En la dirección de quién? Del vector unitario. Ahí están las componentes, fíjate. ¿Ok? Ahí están las componentes, ¿no? Esta es la componente X, la componente Y y la componente Z. Entonces, a eso llamamos componentes rectangulares de una fuerza, señores, ¿no? Pregunta. ¿Ok? A ver. Mejor vamos con un ejemplo, ¿no? A ver. Vamos con un ejemplo. Ya que le enseñan. Ya, no. Jaquewa se ha unido, dice. Bien, entonces. Bueno, termina, ¿no? Termina de escribir. Entonces, a eso llamamos componentes rectangulares de una fuerza. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora sí, ¿ya lo terminaste? Bien, ejemplo. Vamos a ver. Ahora, esas componentes, ¿no es cierto? Ya, mira, adicional a esto. Tú puedes calcular el módulo de la fuerza, ¿no? Tanto cuando está representado en el plano como cuando está representado en el espacio. Puedes calcular su módulo. Ya sabes, ¿cómo se calcula el módulo? Pues el módulo es este, ¿no? El módulo es ese de allí. Solamente te estoy haciendo recordar porque eso hemos hecho en vectores. El módulo de un vector, ¿cómo se calcula? ¿No es cierto?
raíz cuadrada, ¿de qué? De la componente X, ¿no? Solamente te estoy haciendo recordar, ¿ah? X elevado al cuadrado más la componente Y también elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y en este caso también algo similar, ¿no? En este caso también algo similar, con la diferencia de que aquí le tengo que seguir agregando más, ¿no? La componente Z, elevado al cuadrado, ¿ok? Y la raíz hasta ahí. Perfecto. Entonces, con la única diferencia. ¿Cómo calculo la dirección en este caso? En este caso, teta le da la orientación, la dirección. Ese ángulo, ¿cómo hemos calculado? Tangente a la menos 1, no sé si está recordando, ¿eh? Tangente a la menos 1, ¿de quién? De la componente Y, sobre la componente X, ¿no es cierto? Así hemos determinado, ¿ok? Y en este caso, la dirección, ¿quién va a dar? Los ángulos, ¿no? Alfa, beta, teta. En este caso, si se trata de en 3D, alfa, ¿qué va a ser? Coseno a la menos 1, recuerda esto, ¿de quién? Del módulo de la fuerza sobre la componente X, ¿no? ¿Ok? Fíjate, observa. O sea, este alfa, ¿no? O en este caso, perdón, f de X, es al revés, sobre f es. Ya lo estoy, esto es sobre f de X y este es sobre X. Ok. Sí. Y lo mismo decimos la beta será pues coseno a la menos 1, o sea, la dirección de ese ángulo, ¿no? Será la componente Y sobre la magnitud de la fuerza, que es F, ¿no? Y por último, teta es coseno a la menos 1. Fíjense, todos son cosenos. Aquí no hay ni un seno, ni tampoco tangente. Será pues igual a ¿qué? A la componente Z, a Z, ¿no? No es bien, Z, sobre el módulo de la fuerza. ¿Ok? Entonces, de esa forma vamos a calcular. ¿Ya? Bien. El módulo, pues este es el módulo, ¿no? Este es el módulo. Y esta es la dirección cuando se trata de una fuerza representado en el plano cartesiano, ¿no? En cambio, si se trata de una fuerza representado en el sistema 3D o tridimensional, entonces los ángulos vienen así. ¿Ok? Bien, con esa aclaración. ¿Lo tienes? ¿Estás tomando nota? A ver. Sí, profesor. Sí, Juan Alberto. Sí, ya lo tenemos. Bien. No te olvides lo que has aprendido en vectores, ¿no? Ahora te estás dando cuenta para qué hemos estudiado vectores, pues para entender estos conceptos.
Entender. Ya se llama fuerzas. Bien, vamos a ver un ejemplo. No sé por qué estarán abandonándoles. Pedro abandonó. Y así están abandonando. Y Rubén y Pedro otra vez tienen. Debe ser el internet, ¿no? Cuando se va la señal te bota, ¿no? ¿No? A mí me botan, por ejemplo, me saca de la reunión. Eso pasa. Pero me has estado siguiendo la clase, ¿o no? Eso quisiera saber. ¿Qué tanto me sigues y qué tanto no me sigues la clase? Sí, dice Rubén, ojalá. ¿Eh? Estamos siguiendo, dice Rubén. Muy bien, ¿eh? Excelente. Excelente. Rubén, con perfección. Ok. Ya. Entonces, si es así, voy a ir con un ejemplo así. Sin miedo al éxito. Claro, pues tiene que ser así, ¿eh? Mira, el fracaso también es parte del éxito, ¿eh? No vaya a pensar que el fracaso no es parte. El fracaso es parte del éxito. Gracias al fracaso, pues aprendes muchas cosas. Gracias al fracaso tienes éxito. Las caídas son para las victorias, ¿no? Tienes que caerte para ser victorioso, ¿ok? Si no te caes, no vas a ser victorioso, ¿ya? Tienes que haber caído, ¿entiendes? Para caminar, tienes que gatear, ¿no? La ley de la vida es simple, la física es así, ¿no? Para aprender a caminar, ¿han visto a alguien que camine sin haber gateado? No, no es cierto. ¿Ah? Aún No, no. profesor. Pues es la ley de la... Pues es, claro, pero... Entonces, las caídas forman parte del éxito, ¿ya? No vayas a pensar que, no, pucha, yo, no sé, todos mis proyectos se caen. Hasta en el amor pierdo, dicen, ¿no? O algunos, ¿no? Hasta en el amor me enchoteo, dicen. No he caído de mala santa. Necesito un baño con ruda, dicen, ¿no? Un florecimiento. ¿Cómo se llama eso? Baños de florecimiento, ¿no? Eso necesito. No, pues, ¿cómo vas a hacer eso? No, pues, es parte. O sea, eso quiere decir que más adelante vas a ser exitoso. ¿Me entiendes? Entonces tienes que caerte, ¿no? ¿No? ¿Me entiendes? ¿No? Bien. No quiero hablar de estos temas porque yo me puedo ir a otro, fíjense, chicos. Me puedo ir a otro tema y mejor no lo hago, no lo hago. Listo, mejor vuelan nomás a este mundo, ¿no? Ya no. Les llevo a otro mundo y después les abandono ahí. A ver, este ejemplito, mira, háganlo, ¿ah? Para usted, como para iniciar la estática, como para que les guste, ¿no? Y después se van a dar cuenta que estática es paz. Fíjense, vamos a ver el siguiente ejemplo. Pongan ejemplo, ¿ah? Pongan ejemplo, señores. Pongan ejemplo uno, ahí está. Pongan ejemplo uno. ¿Sí? Pongan ejemplo uno, ¿ah? Escriban, 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 escriban. Escriban, señores. No sé, no estén ahí, ¿no? Ejemplo uno. Ejemplo uno. Es el primer ejemplo. Ahí. Mira, dice lo siguiente. Ejemplo uno. Una fuerza de 800 newtons se ejerce sobre un perno. ¿Ok? ¿Cómo muestra la figura ahorita? Ojalá que la figura pueda mostrarse. Calcular, dice, las componentes horizontal y vertical de la fuerza. Ya sabes qué es fuerza, cómo se calculan las componentes, todo. ¿Ok? Ya, ¿no? Listo. Ahora, ¿dónde está la figura? La figura, a ver, vamos a ver.
¿Verdad que se puede? No se puede, yo lo voy a graficar. Ajá, se pudo. Yo no entiendo a veces. Hay veces, mira, por ejemplo, esta imagen rapidito me aceptó. ¿No? Ah, me aceptó rápido. O sea, y otras veces no me aceptan. Pues digo, depende del formato de la imagen. ¿Ok? ¿Ves esta imagen o no? A ver. Ya, calcula las componentes de esa fuerza. ¿Cuánto es? A ver, ¿qué valores toma las componentes de la fuerza de 800 newton? A ver. 5 segundos. 5 segundos, ¿ah? 5 segundos. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Le, le doy su punto. 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, respuestas. Navid. Mire, yo lo voy a hacer. ¿Ok? Pon atención, pero pon atención. Es un ejemplo elemental, pero así tenemos que empezar. De lo básico, de lo más sencillo, poco a poco vamos complicando la situación. Entonces, primero, ¿qué debes hacer? Debes trazar los ejes coordenados. ¿Ok? Entonces aquí dices, ¿no? ¿Cómo se llama este eje? El eje de las Y. Y. Este otro, X. el eje de las X. Pon eso. ¿Qué estás esperando? Pon eso. X, Y. Ya lo tienes. Mira, junto conmigo estarás haciendo. Mira, si yo estoy sufriendo escribiendo en la pantalla, tú haces con el lapicero en el cuaderno. ¿Cierto? Entonces, ahora dice, voy a ubicar esa fuerza de 800. ¿En qué cuadrante está? Primero, segundo cuadrante. Ahí está. ¿Ok? ¿Lo tienes? Bueno, no está tan bien que digamos mi figura. Ahora sí. ¿Ok? Listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ya lo tienes. Ya lo tienes. ¿Quién está recién ingresando? Francesca. ¿Qué ha pasado con No, Francesca? profesor, sino que estoy desde mi celular y mi celular se está apagando y estaba ingresando desde mi computadora. Ok, ok. Entendido, Francesca. Correctamente copiado. Ya, Bien. profesor, gracias. Entonces, ya estamos. Entonces, en este paso, entonces esta fuerza se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Todos de acuerdo o no? O alguien que no está de acuerdo, que no. ¿Cómo saber si está en el segundo cuadrante? Pues, ¿cuánto es esta fuerza? 800. Esa fuerza es F igual a 800. ¿Ok? Y su unidad viene a ser Newton. El ángulo es este ángulo que aparece 35 grados. ¿Ok? Entonces, es eso. Ahora te dice cuáles son las componentes. Su componente X será, pues, ¿no? Pues mucho rojo. Otro color vamos a usar. La componente X. Aquí mismo. Componente X. ¿A qué es igual la componente X? A F por cuánto? Por coseno. Estás copiando por coseno del ángulo que se llama θ. ¿No es cierto? Y la componente Y a qué es igual. La componente Y a qué es igual. La componente Y es igual a F multiplicado por seno del ángulo que se llama θ. Listo. Pero ojo, mira. Fíjate bien. Las componentes vienen a ser la componente X es esta. ¿Estás viendo cómo estamos señalando en ahí? Esa es la componente X. Miren, recuerdes los vectores I, J. I,
¿no es cierto? En este caso sería menos y, ¿no? La dirección. Ahora es para el caso de la componente X, ¿no? Yo no te voy a detallar, tú ya ves ya. I, J, ¿no es cierto? Menos I, menos J. Ya solamente estoy haciendo recordar, ¿no? Porque ahora la otra componente es esta componente. ¿Cómo se llama esa componente? La componente Y, ¿no? En este caso sería J. En esa dirección va el vector unitario que se llama J. Entonces, ¿aquí qué le vas a poner? En la componente X, menos por menos y correcto. Ya sabes por qué. Y aquí arriba, en este otro componente Y, le vas a poner J. Entonces, menos le llevas aquí adelante, este va a ser menos. Por tanto, tú dices, ¿a qué va a ser igual la componente X? Será igual a F, ¿cuánto es F? 800, ¿no? 800 Newton multiplicado por coseno, pero ¿qué ángulo es? 35 grados, o sea, coseno de 35 grados. En la dirección de menos i, el signo menos le colocas aquí y el vector i unitario le pones ahí. Listo. El resto es calculador. La componente y. La componente y a qué es igual a 800 Newton es su unidad por seno de 35 grados, ¿no es cierto? Seno de 35 grados. Y la dirección es J. El vector unitario, aquí es multiplicación, ¿eh? Por todos. Igual, ¿cuánto resulta entonces? A ver, 800, bueno, por seno de 35. ¿Cuánto es? 400, ¿no? Punto 8. Aquí abajo es 400, bueno, no sé. A ver, 458.8 Newton en la dirección del vector unitario que se llama J, ¿no? ¿Ok? 458.8. Y aquí será pues menos, a ver, ahí cuánto, 800 por 835. 655, ¿no? 655 punto, estarás escribiendo, ¿eh? No, no va a ser que no, punto 3, ¿no? Su unidad es el Newton. ¿En qué dirección? En la dirección del vector. Está 20 para el estudiante, 20 para el profesor. ¿Ok? Listo. ¿Correcto o no? Sí, profesor. A ver, ¿es así o no, señores? Deje eso. Ajá, muy bien, Rubén dice, mira, menos, pero ¿de dónde salió eso, Rubén? A ver, ¿por qué, Rubén? A ver eso. Profesor, esto Este es menos se podría 655. transformar en, o sea, más o menos Ya, ok. en Y la forma de 458. Está bien, creo. ¿Ya? Y el 458, ¿no? sí, 4, 5, 9. Ah, las aproximado, ya. Perfecto. Ok. redondeando. Las aproximado. Ok, ok. Ya, muy bien. Ya. Vector I, vector J. Bien. Ok, Daniel. Claro. Pero el signo menos, me falta Daniela. El menos
¿no? El signo menos. Recuerda, mira. Daniel, observa, aquí hay un signo menos, ¿eh? Cuidado que después, ¿dónde había, profe? Aquí. Aquí, aquí. ¿Ok? Pero ¿por qué menos, sabe? Porque la dirección de esta componente está en la dirección del vector menos i. Ojo, menos i, j, y menos j. ¿Ok? Bien. Listo, señores, nos quedaremos acá, ¿ya? Termina de copiar, nos quedamos aquí 1 de la tarde. Salvo que haya alguna última intervención. ¿Ninguna? Profesor, una pregunta. Todo ok, dice Katsumi. A ver. Entonces, Los ejercicios de la última sí, clase, Katsumi, sí. ¿eran para presentarlos o lo vamos a archivar nada más? ¿Cuál, qué, Katsumi, qué? ¿A qué te refieres? De la última, los ejercicios que dejó la ¿Las última clase tareas? de vectores, sí. Esa era práctica, para practicar era. Lamentablemente no los copio, chicos. Era para practicar. Eso. A ver si alguien que tenga buena señal me puede repetir. No te copies, para serte sincero, Katsumi. No te entendí. A la tarea número 5. La tarea número 5. Mira, los ejercicios. Ok. Dijo que Mira. guardar en un archivo todo. Ya, Eric, escucha, Eric. Las tareas son, mira, esta semana no, pues, la siguiente semana ya vamos a dar exámenes, ¿ya? La semana próxima, ¿no? Próxima semana, ¿ok? Lunes 18, a partir de ahí vamos a rendir exámenes. En el transcurso de esa semana yo les voy a programar la fecha para que me entreguen. Entonces, prepárenlo para esa fecha, ¿ya? Preparen. En otras palabras, tenlo listo para la siguiente semana tu archivo de tareas, ¿ok? Entonces yo te voy a decir, a ver, ya, entreguen sus tareas, entonces. Y para eso voy a programar en el sistema, pues. Entonces tú subes, ¿no? Cargas, ¿no? Cargas tu archivo y listo, se acabó. Eso sería respecto a las tareas, ¿ok? ¿Qué otra pregunta tienen? Claro, todas las tareas, pues no es que sea por tarea, ¿no? Las tareas se presentan en un solo archivo. Tarea 1, en esa secuencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, todos los ejercicios en un solo archivo, ¿no? Secuencia. ¿Ok? Ya, listo, nos quedamos en eso entonces. ¿Ya? La asistencia, Profesor, disculpe, ¿no llama la lista? ¿Quieren que les llame o ya no? Sí, profesor, llama Bueno, nomás. depende de ustedes. Si pues. desean, les llamo. Llama nomás, profe. Llama, no, profesor. Vayan a almorzar mejor, chicos. ¿Ya? Vayan a almorzar. Sí, Vayan profe, a ya. almorzar. Ya, profe. Ya, profesor. Ya, profesor, hasta luego. Ok, cuídense. Cuídense y practiquen. Profesor. Listo. Siempre Ok. cuídese.